Episodio número 3232. Saludos y bendiciones, esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando este martes 23 de septiembre, el tabernáculo construido. Avanzando en el marco de esta lección número 13, el tabernáculo, con el texto a memorizar de Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 38. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario, porque la nube del Señor estaba de día sobre el santuario y el fuego estaba de noche, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 38. Esta semana hemos estado abordando diversas lecciones. El pasado sábado domingo estuvimos viendo el sábado del Señor. Luego, en la parte de ayer lunes, las ofrendas y el espíritu. Y para hoy, el tabernáculo construido. También hemos contado con los poderosos comentarios teológicos del doctor y pastor Franklin Martí, quien para hoy manda el segundo de los 3 comentarios semanales. Y qué bueno que podemos seguir estudiando y avanzando en la Biblia. También recuerden que este programa se puede escuchar a través de diversas plataformas de los podcasts. Como bien gusten, pueden compartirlo, pueden de esa manera seguir promoviendo este ministerio, y también a través de YouTube y además esperanzatv.net. En cualquiera de esas plataformas estamos disponibles para que usted la comparta con aquellos amigos, familiares, vecinos, en fin, todo el que les rodee, para fines de seguir expandiendo este mensaje. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, para ser dirigidos por ti en todas las cosas que hagamos, especialmente en el estudio de tu palabra, y que de esa manera tú hables a nuestros corazones. Ayúdanos a ser humildes, a ser obedientes, para creer lo que tú quieres que creamos y también para poder compartirlo con otros. Que esto se refleje en una bendición directa para nuestra familia y que podamos estar felices y contentos de poder predicar tu palabra. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tabernáculo construido. De inmediato se nos invita a leer Éxodo capítulo 36 y el versículo 8 hasta el capítulo 39 y el versículo 31 para responder a la pregunta: ¿por qué crees que se dieron instrucciones tan explícitas? ¿Qué nos enseña esto acerca del interés de Dios por cada detalle? Y como este capítulo o estos capítulos son bastantes amplios, yo le invito, ¿verdad?, a que usted haga la lectura, y para poder tener una idea, vamos a hacer simplemente un resumen de que de todo lo que se habla ahí es de lo que se hizo en el santuario. Cada detalle, cada diseño de las cortinas, de la vestimenta de los sacerdotes, del sumo sacerdote, cada cosa que se confeccionó para el santuario está detallada en esos versículos, en esos capítulos que hemos mencionado en Éxodo capítulo 36, del versículo 8 al capítulo 39, versículo 31. Por eso, aquí vamos entonces directamente a dar la respuesta
a la pregunta, ¿por qué crees que se dieron instrucciones tan explícitas? ¿Qué nos enseña esto acerca del interés de Dios por cada detalle? Aquí escribí, porque Dios es un Dios de orden, y en cuanto al tema de la salvación, Dios no haría la excepción. Dios es extremadamente detallista, ya que aún luego del pecado, este mundo preserva las evidencias de un Dios que piensa en todo. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y es que ustedes pueden incluso aumentar, o sea, argumentar otras cosas, porque hay muchas evidencias de que Dios es detallista, que son explícitas. Una de ellas pudiera decirse que es que, por ejemplo, una de las que más me llama la atención, que las plantas recogen lo que nosotros botamos y nosotros recogemos lo que ellas botan, o sea, lo que ellas en ese sentido proveen al medio ambiente. Ellas proveen oxígeno y es lo que necesitamos. Nosotros botamos dióxido de carbono y ellas eso es lo que asimilan, sobre todo en el tiempo, ¿verdad?, en el que vivimos de tanta contaminación. Todavía aún así podemos ver la mano del Creador, la mano detallista de Dios. Moisés construyó el tabernáculo cuidadosa y diligentemente según las instrucciones que había recibido en el monte Sinaí. El texto bíblico enumera lo siguiente, y estos son 9 acápites sobre cómo se pudiera resumir estos capítulos que tienen que ver con la construcción del santuario. Número 1, el tabernáculo con sus diferentes telas, cortinas y partes. Número 2, el arca. Número 3, la mesa de los panes de la proposición. Número 4, el candelabro. Número 5, el altar del incienso. Número 6, el altar del holocausto. Número 7, la fuente del lavamiento. Número 8, el atrio. Y número 9, el material utilizado para el tabernáculo. Todo esto y más es lo que habla estos capítulos que hemos mencionado. Éxodo capítulo 39 describe el efod, el pectoral y otros elementos de la vestimenta sacerdotal. Los servicios del tabernáculo eran lecciones visuales acerca del Evangelio, pues ilustraban todo el plan de redención. Las diversas ceremonias representaban, número 1, cuánto aborrece Dios el pecado y cómo trata con él. Número 2, cómo salva a las personas arrepentidas. Número 3, cuál es el destino de los malvados. Y número 4, cómo asegurará Dios un futuro glorioso libre del mal. Todo esto era una especie de ilustración, era una forma de Dios expresarle a todo el pueblo cómo él iba a tratar con el problema del pecado. Y me llama mucho la atención que otras denominaciones no estén en la misma página. Y para esto, yo creo que estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien hablará acerca de este tema del santuario celestial. Bienvenido, pastor y profesor. Así como Dios ha llamado a la Iglesia Adventista el séptimo día a ser reparadora de portillos y restauradora de calzadas para habitar, con el tema del sábado como día de reposo, también lo hace con el tema del santuario. Aunque muchas denominaciones cristianas aceptan el tabernáculo o el santuario terrenal porque así aparece en el Antiguo Testamento, no aceptan que haya un santuario celestial. No aceptan que el santuario terrenal sea una copia de lo que Dios le mostró a Moisés en el monte, de una realidad que hay en el cielo. Por lo tanto, cuando hablamos de Cristo como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, hay muchos no adventistas que rechazan esta idea. Ellos se preguntan, ¿cómo es posible
que Cristo esté limitado en un espacio de 4 paredes. Y así siguen preguntando asuntos, haciendo preguntas que no tienen nada que ver con el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Nosotros sabemos que Cristo es omnipotente, Dios es omnipotente, Dios es soberano, Él hace las cosas como Él quiera. Nosotros no estamos para limitar a Dios, estamos para creer lo que Dios dice en su palabra y que Él sea que tenga la solución a lo que Él está diciendo. Es cierto, nosotros podemos tener nuestras preguntas, pero ¿tendremos todas las respuestas en esta tierra? Tenemos que actuar por fe. Si la Biblia dice que Cristo es ministro de aquel verdadero santuario, de aquel verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre, ese santuario no hecho de mano, indica claramente que sí, que hay un santuario en los cielos. Nosotros estamos para creer, no para dudar, no para argumentar, no para contradecir, aunque eso es lo que hacemos. Dios nos ha llamado a que sigamos predicando este tema y que lo hagamos para la gloria de su nombre, basados en su palabra. Habrá muchas preguntas y quizás muchas de ellas no podrán ser contestadas, pero este no es el único tema del cual no tenemos todas las respuestas. Dios es el que tiene todas las respuestas para todo. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es continuar predicando limitados en su palabra. Cuando digo limitado, no quiere decir que no tengamos argumentos de otros libros, de otras ideas, pero la palabra de Dios es el ancla segura para decir lo que tenemos que decir en cuanto al santuario celestial. Gloria a Dios. Muchísimas gracias por este tremendo comentario y muy de acuerdo que la verdad del santuario es otra verdad que está siendo restaurada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, así como la otra verdad del sábado. Y como bien usted mencionó, doctor, el comentario del sábado domingo acerca de la verdad del sábado que destaca la Iglesia Adventista, restaurando así ese otro telón o ese otro pilar, mejor dicho, del portillo, ¿verdad? Porque somos restauradores de portillo. Y decíamos que ninguna otra denominación los reconoce, ya que algunos piensan incluso que todo el cielo es un santuario, cuando la Biblia dice que en el cielo hay un santuario, el cual el terrenal creado por Moisés era una réplica del celestial. En Éxodo 25, Dios le dice, hazlo conforme al modelo que te fue mostrado. Por lo tanto, no es que todo el cielo es un santuario, repetimos, sino que en el cielo hay un santuario y Cristo es el sumo sacerdote que ministra en ese santuario celestial, y mucha gente cree que Jesús no puede limitarse a ese santuario celestial, por lo tanto que suena como ilógica, pero la realidad es que debemos creer lo que la Biblia dice, y muy de acuerdo de que no debemos creer en lo que querramos, sino en lo que la Biblia nos establece, vuelvo y repito, respecto al santuario celestial. Dos servicios diferentes, pero estrechamente relacionados, eran celebrados durante el año en el santuario o el tabernáculo. El servicio diario, ¿verdad? Lo que era el sacrificio, el continuo, en la mañana, en la tarde, y el anual, que tiene que ver precisamente con la expiación o el día de la expiación, que se hacía, como hemos mencionado, una vez al año, lo que también se le llama como el Yom Kippur. Este ministerio, en dos fases, ilustraba cómo actúa Dios con el pecado y cómo salva a los pecadores. A través de los servicios diarios del santuario, Dios aseguraba a quienes se arrepentían que perdonaba sus pecados y les ofrecía la salvación por gracia. Para recibir este don de la salvación, era necesario realizar
ciertos sacrificios de animales cuya sangre señalaba la futura muerte del Mesías, cuya sangre, como dice 1 de Juan 1:7, 1 de Juan capítulo 1, versículo 7, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo, obviamente, es la que hace esto. La confesión del pecado y la aceptación del manto de la justicia de Cristo eran el centro de este don. De este modo, el pecador arrepentido recibía la seguridad del perdón y podía regocijarse en la salvación. El servicio anual realizado durante el día de la expiación demostraba cómo erradica Dios el pecado, cómo resuelve el problema que éste representa y cómo asegura un futuro sin la existencia del mal. Si usted quiere abundar acerca de esto, puede ver lo que dice Levíticos capítulo 16 y ahí ver algunos detalles interesantes. Pero todo esto no lo podríamos obtener si no fuera a través del santuario. Por eso es tan neurálgico, es tan imprescindible que todos los adventistas del séptimo día podamos entender esto y también predicarlo, porque es un tema en el que nos estamos quedando solos. Nadie, ninguna otra denominación habla acerca del tema del santuario. No promueven lo que Cristo hace en el santuario. En el caso de los judíos, pudieran hacerlo porque ellos entienden bien el tema del santuario terrenal, pero no creen en Cristo. Por lo tanto, en ese sentido, ¿verdad? Me refiero a los judíos en sentido general, porque sabemos que hay muchos judíos que sí son cristianos. De hecho, hay judíos mesiánicos que hasta esos pudieran en ese sentido defender lo que estamos mencionando, que Cristo es el sumo sacerdote del santuario celestial y que a la vez esto hay que promoverlo, esto hay que predicarlo. Como le dije, y como bien señaló el doctor y profesor Franklin Martí, no hay más nadie, excepto la Iglesia Adventista, quienes creen en esto y predican de esto. Pero no deberíamos ser los únicos, ya que si hay una persona que se considera cristiano y que a la vez entiende que todo lo que Cristo hizo era porque tenía un cumplimiento, entonces, ¿cuál es el cumplimiento del Yom Kippur? O sea, ellos se quedaron solamente con el sacrificio. O sea, vuelvo y analizo. Si todo lo que se hizo antes era una sombra de lo que había de venir, no nos quedemos en el altar del incienso o en el altar del sacrificio. Vayamos adentro del santuario. Y dentro del santuario nos vamos a encontrar elementos que tienen que ver con nuestro tiempo, que tienen que ver con lo que Dios hará al final de todas las cosas. Y no solamente en que, que murió el cordero, sí, murió el cordero, pero el pecado no se elimina totalmente ahí. El cordero es el que carga el pecado, pero luego entra al santuario y entra en el lugar santo, pero luego entra al lugar santísimo al final de cuentas, y luego en el lugar santísimo se limpia todo. Entonces, no es tan fácil como que ya lo único que tenemos que pensar es en la muerte de Cristo. No, hay que seguir profundizando y en ese sentido reconocer y valorar lo que Cristo está haciendo por nosotros. En la actualidad, el doble ministerio de Cristo en el santuario celestial es otra expresión de la obra de Dios en nuestro favor y traerá la solución final al problema del mal. Yo siempre he dicho, Dios perdona el pecador, pero Dios no perdona el pecado. No crea usted, ni debo creer yo, que nuestros pecados, mi pecado, simplemente ya Cristo pagó la deuda y punto. No, es que Cristo pagó la deuda, pero Él, en ese sentido, lo carga, pero al final de la jornada, Él tiene que retornarlo a el originador del pecado. Esto tiene que ver
con el milenio. Esto tiene que ver con luego del milenio, con la restauración de todas las cosas. ¿Y dónde yo puedo profundizar acerca de esto? En el santuario. Si yo no creo en el santuario, si yo estoy en ese sentido en pañales, en sentido figurado, no voy a poder profundizar, ni siquiera tampoco poder compartirlo con otros. ¿Se dan cuenta? El santuario era un lugar destinado a adorar a Dios, a alabarlo y expresarle gratitud. La adoración consiste en sostener nuestra relación con Dios, quien invita a los creyentes a esta comunión. Y yo diría, para poder agradecerle por la eternidad, necesitamos también saber y predicarle a otros, compartir con otros todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que el tabernáculo construido era una representación del santuario celestial, que tenía minuciosos detalles, los cuales tienen que ver con cada fase del ministerio de Cristo, pero que también nosotros estamos involucrados directamente porque Dios está salvando nuestras vidas y eliminando el pecado para siempre. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para sacar tiempo para profundizar en tu palabra, para poder seguir buscando lo que tú dices y que no nos conformemos para nada con las mínimas cosas que podamos hacer, sino que tú nos ayudes a hacer más por ti, a poder entender aún más todo lo que tú has hecho por nosotros y que esto se refleje en un agradecimiento y en una vida consecuente a lo que tú nos has revelado. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere para mañana miércoles con Dios mediante la presencia de Dios en el tabernáculo. Avanzando en el marco de esta lección número 13, el tabernáculo, con el texto a memorizar de Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 38. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario, porque la nube del Señor estaba de día sobre el santuario y el fuego estaba de noche, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 38. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 484 838 8989, +1 484 838 8989, y también con su servidor vía WhatsApp al +1 484 599 2831, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.